Hipótesis estadística. Vamos a las aplicaciones en ejercicios. Pasos a seguir en una prueba de hipótesis. El primer paso en una prueba de hipótesis consiste en definir hipótesis nula e hipótesis alternativa. Podemos llamarlos como paso 1. En el siguiente paso necesitamos establecer la estadística de prueba apropiado. Para ello tenemos que mirar algunos criterios que deben cumplir la situación problemática. Si optamos prueba Z, prueba T. Una vez que definimos, establecemos la prueba apropiada y definir el nivel de significancia o la zona de rechazo. Cuando se enuncia un problema, nos especifican algunas características y nos dice de un margen de error o un nivel de confiabilidad con el que se va a trabajar para poder definir el nivel de significancia o la zona de rechazo. Calcular la estadística de prueba, reemplazar los datos de la muestra y calcular. Para poder utilizar Z calculada, estudiar y definir la hipótesis nula, considerando la hipótesis nula como verdadera siempre. Decidir si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. ¿Se rechaza o no se rechaza? Concluimos en términos del problema. A partir de aquí vamos a ver los criterios a tener en cuenta en un problema. Para poder trabajar con esto necesitamos mirar algunos conceptos. ¿Cuándo usar la tabla Z, la prueba Z? En primer caso, si la muestra es grande. Si la muestra es grande, n mayor o igual que 30, sin importar la información que se tenga, se utiliza Z. En el segundo caso, si la muestra es pequeña y se conoce el desvío estándar poblacional, varianza poblacional conocida. ¿En qué casos usar T? Si la muestra es pequeña, acompañado de S, la desviación estándar de la muestra, es decir, la desviación de la población no se conoce. Entonces, tener en cuenta estos criterios a la hora de ver la situación problemática para definir la prueba o establecer la estadística de prueba adecuada. En el caso de trabajar con la tabla Z, tenemos que definir si es unilateral o bilateral y eso se puede ver en la presentación. Valores de Z. Si nos habla de 1% de margen de error, significa 99% de confianza. Si es unilateral, vamos a usar 2,33 o positivo o negativo, dependiendo del resultado que tengamos. Si es bilateral, 2,58 en ambos lados, parecido a intervalo de confianza. Si es de 5%, para una sola cola utilizaremos más o menos 1,64. Y si es de 2 colas, 1,96. Lo mismo ocurre con 10%. Si es una sola cola, 1,28 a la izquierda o a la derecha. Y si es bilateral, 1,64. Esto nos permite trabajar directamente sin ir a la tabla. Entonces aquí están los ejemplos. ¿En qué caso es unilateral? Cuando trabaja en uno de los extremos, ya sea mayor que o menor que. ¿Y en qué caso es bilateral? Dependiendo de esto, entonces podemos tomar los valores para resolver los ejercicios. Si decidimos usar la prueba T, vamos a buscar T crítico para comparar en la tabla mediante esta tabla ya utilizada en donde tenemos los valores del grado de libertad y alfa. Entonces allí tenemos que definir si es unilateral o de una cola se utiliza grado de libertad y alfa y si es bilateral o de 2 colas grado de libertad alfa sobre 2. Vamos a los ejemplos. En este caso nos dan ejercicios para la media con varianza poblacional conocida. Significa que tenemos 5 ejemplos con prueba Z. 5 ejemplos con prueba Z. Y tenemos ejemplos para la prueba T. Tenemos 1, 2, 3 y 4 ejemplos. 5 ejemplos también, 4 ejemplos también. Entonces, a partir de allí, tenemos las dos formas de trabajar. Vamos a mirar rápidamente el ejemplo número
1. Este es el primer ejemplo. Nos habla de que la varianza poblacional es conocida. Cuando la varianza poblacional es conocida, signo, desviación estándar conocida, entonces no importa el tamaño de n, usamos z. Un fabricante produce anillos para pistones de un motor de automóvil. Se sabe que mu es 74,3 milímetros. El anillo está distribuido aproximadamente de forma normal, tiene una desviación estándar 0,001 milímetros y se tomó una muestra aleatoria de 15 anillos. Tiene un promedio de X barra igual a 74,036 milímetros. Nos recomienda utilizar 1% de margen de error. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primero, me está diciendo que un fabricante produce anillos para pistones de un motor de automóvil y se sabe que tiene mu igual a 74,3. En este caso lo que me está diciendo es, tenemos mu de la población, el parámetro poblacional 74,3. Eso me va a permitir sacar hipótesis nula. Entonces, ¿qué más conozco? Conozco la desviación estándar poblacional, la muestra de 15, la X barra calculada y alfa. Entonces, hipótesis nula es igual a 74,3. Lo que dice es que se sabe que produce esta cantidad, pero nuestra hipótesis alternativa va a ser, ¿será que produce siempre 74,3 o es diferente? Entonces, mu es diferente de 74,3. La hipótesis nula siempre igualdad. La hipótesis alternativa puede ser mayor, menor o igual. En este caso solamente nos dice que se sabe que produce 74,3 y la duda es, ¿será que produce solo 74,3 o es diferente? Entonces se hace la desigualdad diferente. Al ser diferente se considera bilateral o de dos colas. Entonces sacamos los datos del ejercicio, sigma x barra n, y a partir de ahí podemos trabajar. Una vez que tenemos esto, conocemos desvío estándar poblacional, sabemos que vamos a utilizar la prueba Z, entonces vamos a definir el nivel de margen de error. Me dice que es 1% el margen de error, pero como me dice que es diferente, va a ser de dos colas. Entonces debo dividir 0,05 a la izquierda, 0,05 a la derecha. Entonces a partir de ahí yo me puedo ir a mi tabla. Cuando digo que voy a trabajar con Z, voy a utilizar esta tabla. Entonces me da 1%. 1% en bilateral es más o menos 2,58, va a ser el valor que voy a utilizar. Entonces digo, para alfa igual a 0,05, que es a la izquierda ya, 2,58, entonces si el resultado calculado en Z, al reemplazar los datos, cae en los extremos, se rechaza la hipótesis nula. Si cae en el centro, que es la zona de aceptación, no se rechaza. Nos fijamos que el valor de menos 1022 cae muy a la izquierda porque los valores críticos están entre 2,58 negativo y 2,58 positivo. Esta es la zona de no rechazo. Entonces cae en la zona de rechazo. Por tanto, como 1022 es menor, cae en zona de rechazo. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. No existen pruebas de que el diámetro promedio sea de 74,3 en un margen de error del 1%. Ejercicios parecidos vamos a tener proporcionados aquí. También tenemos un ejemplo en el que la prueba de hipótesis con varianza desconocida. En este caso nos habla de una máquina que produce piezas metálicas y se toma una muestra de 7 piezas. Pero aquí no se da ningún dato más de la muestra. Por tanto, esto se va a trabajar con prueba T. ¿Por qué? Porque solo sabemos que hay 7 piezas, dimensiones de 7 piezas, y de él tenemos que sacar la media y el desvío estándar.
y nos dice que con un nivel de significancia del 0,01%. Pruebe la hipótesis de que el diámetro promedio de esta pieza es de 1,009. Entonces me dice que pruebe que la pieza es 1,009. La hipótesis nula μ es igual a 1,009 milímetros, pero la hipótesis alternativa no siempre va a ser eso. Tenemos que probar qué pasa si es diferente. Entonces es bilateral, se cuentan cuántas muestras, tenemos 7 piezas, se debe calcular por fórmula la media o la varianza, ya lo calculé, la media me da 1,004, la varianza me da 0,026 y alfa 1%. Entonces a partir de ahí tenemos el gráfico, 1% se divide en 0,05 a la izquierda, 0,05 a la derecha. Buscamos en la tabla grado de libertad n-1, alfa sobre 2, en este caso, nos da 0,005. Los valores en la tabla T nos dan 3,355. Si cae entre menos 3,35 y 3,35, esta es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Si cae en los extremos, se rechaza. Entonces calculamos con los datos obtenidos y la fórmula y nos da 0,51 negativo. Pero aquí teníamos menos 3 hasta 3 y 0,51 cae adentro, cae en la zona de no rechazo. Por lo tanto, se encuentra en zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia para decir que el promedio de la población es 1,009.